Esta es nuestra tierra. Es rica, abundante y llena de recursos. Pero ¿cómo podemos aprovechar mejor nuestros suelos sin degradarlos? Aumentando la calidad de nuestros cultivos y a su vez hacerlos más rentables. Los agricultores solían producir durante 1 o 2 años una parcela y al periodo siguiente no la trabajaban para que el suelo lograra recuperarse de manera natural. Estas prácticas se han quedado atrás debido al aumento de la población y a la disminución del suelo cultivable. Año tras año, los suelos se utilizan para satisfacer la gran demanda de alimentos, lo cual provoca que estos se degraden a largo plazo y por ello es necesario preservarlos y mejorarlos. La fertilidad y recuperación de los suelos degradados es posible mediante prácticas de conservación, las cuales deben de emplearse continuamente para así protegerlos e incrementar de forma sostenible la producción agrícola. El origen de todo lo que hacemos en Solena está en el darle al agricultor la posibilidad de recuperar los suelos degradados mediante el control del capital biológico de estos. Y nosotros entendemos este último concepto como la cantidad y variedad de microorganismos vivos que le dan valor a la tierra. En Solena, desarrollamos un método innovador que abarca 3 etapas fundamentales en torno a ese capital biológico y que resultan en tierras más sanas, cultivos más rentables y suelos con una menor degradación. Eso nos ha valido reconocimientos como el de Forbes México al nombrarnos una de las 30 promesas 2019 o el del MIT Technology Review en el 2020 en la categoría de inventores. El primer paso de esta metodología es el análisis microbiológico. Medimos la concentración de organismos benéficos y patógenos, es decir, poblaciones de microorganismos buenos y malos para tu cultivo en el suelo. En pocas palabras, analizamos el capital biológico. El paso siguiente es su evaluación. Determinamos qué tan valiosa es para el agricultor la vida que hay en los suelos en cuestión, mediante la interpretación de las cepas benéficas y patógenas. El punto de esta etapa es identificar los microorganismos nativos benéficos descubiertos en la muestra. El paso 3 y último es el que más valor tiene para los agricultores, ya que es la rentabilización del capital biológico en cuestión. Esto lo hacemos directamente en los suelos muestreados, con microorganismos nativos previamente seleccionados, balanceando la cantidad y concentración de organismos buenos y malos, inoculando los primeros en una mayor concentración, para que controlen o reduzcan a los segundos, que son los que potencialmente pueden afectar tanto suelos como cultivos enteros. La cantidad de hectáreas que hemos rentabilizado el día de hoy se cuenta por millares. Como resultado del método Solena, los productores agrícolas pueden tener el control de su capital biológico y así garantizar la salud de sus suelos y de los consumidores. Si eres un productor agrícola interesado en conocer más de la condición de tus suelos para hacerlos más rentables, acércate a nosotros, queremos saber de ti.